Muy buenas noches, gusto de saludarles en esta noche de martes 9 de noviembre de 2021. Mi nombre es Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir y a partir de esta noche me uno a la familia de Plataforma y les invito a que me acompañen durante todos los martes para que disfrutemos de un espacio de análisis, de un espacio de interrelación sobre temáticas coyunturales, donde lo que pretendo es que lo abordemos de una manera técnica, de una manera profesional y que podamos construir conocimiento de manera colectiva. Por eso les invito a que me sigan en las redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como Alvarenga Mártir, en Facebook y en Instagram como Eduardo Alvarenga. Va a ser para mí un verdadero gusto interactuar con ustedes y compartir sobre las distintas temáticas que tendremos el gusto de abordar. Antes que nada quiero tomarme un breve momento para saludar a quienes me enviaron sus buenos deseos para el desarrollo de esta nueva dinámica que iniciamos este día, de este nuevo reto. Quiero enviar un fraterno saludo a Patricia, a Ana, a José Francisco, a Emanuel, a Anabel, Ingrid, Ricardo, Alex, Wendy, Claudia, Kevin, Boris, Fátima, Lisette, Jairon, Noé, Blanca, Ruth, Alberto, Rudy y Xiomara, e indudablemente a mi familia, que siempre han sido un pilar fundamental en cada uno de los retos que hemos asumido, y en esta ocasión sé que no será distinto. Asimismo, siendo que recientemente se ha celebrado, se ha conmemorado el 31 de octubre, el Día del Sindicalista Salvadoreño, quiero aprovechar la oportunidad para enviar un fraterno saludo a quienes de manera técnica, de manera profesional, ejercen ese rol en nuestro país en representación legítima de los derechos e intereses de los trabajadores. Hace falta muchísimo en ese caminar, pero con personas comprometidas con esa causa, sé que se lograrán grandes conquistas en la materia. Bien, a lo que venimos. Ahora vamos a hablar de un tema que está en agenda coyuntural en los últimos días. De hecho, el día de ayer presenciábamos una conferencia de prensa donde nos hablaban las autoridades en materia de seguridad del caso de los jóvenes Karen y Eduardo Guerrera Toledo, que son dos personas que vienen a sumar a la lista de compatriotas que lamentablemente forman parte de nuestros desaparecidos. Es un fenómeno que no vamos a negar que no ha surgido en días recientes. Es un fenómeno que efectivamente tiene años, tiene décadas de existir en nuestro país, pero lamentablemente en los últimos días, en los últimos meses, hemos visto a través de los medios de comunicación, hemos visto a través de las redes sociales muchos llamados de auxilio, muchos llamados de ayuda de los familiares y seres queridos de personas de quienes se desconoce su paradero. Personas que a lo mejor, como por ejemplo Jimena Ramírez, que es una futbolista, iba saliendo de un partido y se desconoce qué fue de ella posterior a eso. Los hermanos que hablábamos, Karen y Eduardo Guerrero, que se trasladaban a la casa de una amiga y no llegaron a su destino. Eso por hablar en el municipio de Santa Tecla. Pero también este fenómeno ha trascendido departamentos. Tenemos el caso lamentable también del menor Jesús Eliseo Enríquez, quien en Candelaria de la Frontera tiene desde el 26 de octubre que desconocemos su paradero. Para abordar este fenómeno, creo que es importante que partamos reconociendo cuáles son los derechos fundamentales que se les transgreden a las personas que son desaparecidas y que también son transgredidos
a sus familiares y seres queridos. Para ello, considero importante que leamos este documento, la Constitución de la República, un documento muchas veces desconocido con razones de injusticia por las autoridades y por muchas personas, pero que es la base fundamental de todo lo que sucede a nivel nacional. Y es importante que conozcamos el artículo número 1 de la Constitución de la República. Establece con claridad: El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. La persona humana como el origen y el fin del Estado. ¿Qué implica ello? La institucionalidad completa está al servicio de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas que coexistimos, todas las personas que habitamos en el territorio nacional. Es importante también leer el artículo 2 de la Constitución de la República, que nos habla que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Indudablemente, personas de quienes no se conoce su paradero están siendo transgredidas en su derecho a la libertad, están en riesgo, si no es que ya han sido objeto de vulneración de su derecho a la vida, de su vulneración a su derecho a la integridad física y a la integridad moral. Para abordar este tema de los desaparecidos, creo que es importante, antes que nada, hablar con el debido respeto, empatía y solidaridad para con los familiares y seres queridos de las personas que están desaparecidas al día de hoy. No puedo dimensionar cuál es el nivel de dolor, de zozobra que existe en estas personas al no saber qué ha sido de la persona que extrañan en sus hogares, de la persona que sin un motivo que Él les haya trasladado no llegó al destino en donde le esperaban. Dicho esto, creo que es importante también hablar con fundamentos técnicos de la materia, no dejarnos llevar únicamente por pasionismos que pueden despertarse a nivel coyuntural entre los distintos actores que participan de la vida nacional del país. Creo que es importante comentarles que la semana pasada, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe de País El Salvador y hablaba de la situación de derechos humanos en El Salvador. Y específicamente, uno de los puntos que abordó en dicho informe habla de las denuncias de desapariciones en El Salvador en el contexto de violencia actual. ¿Y qué nos dice sobre ello? Dice la Comisión Interamericana de que ha recibido denuncias de familiares, de seres queridos, de amistades, de personas desaparecidas que al día de hoy expresan problemas con las autoridades encargadas de participar de la materia, de la investigación de las desapariciones en El Salvador. Dicen estas personas que cuando denuncian las desapariciones de sus familiares, cuando tratan de presentar una denuncia, les indican las autoridades de que deben de dejar pasar un tiempo prudencial para que se active la institucionalidad. Creo que es importante también
trascender un poco de estos mitos. Saben que existe en el país un protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda, que aquí pueden ver ustedes la portada. Este documento existe desde finales del año 2018. Este documento, que fue impulsado desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se establece todo el abordaje estratégico que ha de realizarse desde las instituciones públicas para combatir este flagelo de las personas desaparecidas en El Salvador. Y concretamente dice este documento que no debe de pasar absolutamente ningún término para que la institucionalidad se active en la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas. Entonces, lo que están reportando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que se les establece un plazo de 2-3 días de desaparecido su familiar para que pueda iniciar la búsqueda, ya ha sido superado por este protocolo, donde las instituciones involucradas, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, jueces de paz, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e Instituto de Medicina Legal tienen claramente establecido, tienen claramente detallado cómo debe de ser ese proceder y ese abordaje interinstitucional para abordar este flagelo. Es importante decir de que cuando la persona acude ante la Fiscalía General de la República, ante la Policía Nacional Civil o ante un juez de paz, debe requerir a estas autoridades, a quien le atienda, que se active el protocolo de acción urgente de búsqueda. ¿Qué implica esto? Esto implica que la Policía Nacional Civil tendrá que orientar recursos humanos, tendrá que orientar estrategias puntuales en el territorio para encontrar a la brevedad a la persona que se ha reportado como desaparecida. Por eso es trascendental, es muy importante que si en algún momento, Dios no quiera, algún ser querido se desaparece, acudan de manera inmediata, de manera pronta a estas entidades y soliciten que se active este protocolo de búsqueda. Indudablemente, las primeras horas desde que no se tiene noticias de su ser querido son fundamentales, son trascendentales para que los puedan ubicar. ¿Qué sucede cuando se acude a estas instancias y existe una decisión de la autoridad, del fiscal que le recibe o del agente policial que le atiende, de no activar el protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda? Bueno, perfectamente se puede acudir al jefe inmediato superior para solicitarle de que revoque esa decisión y que decida dar apertura al referido protocolo. Ese protocolo, insisto, lo que va a permitir es que la institucionalidad misma fije la atención en el caso que nos ocupa, en el caso de nuestro familiar y de nuestro ser querido que nos ocupa. Este protocolo, al ser urgente, es importante que la población sepa. Este protocolo establece que en un plazo máximo de 6 horas
a usted le tienen que dar respuesta sobre la activación del referido protocolo. Es importante también que las autoridades atiendan en debida forma a la persona que ha buscado su apoyo en la búsqueda de su familiar. De más está decir el agravio emocional, el agravio a la salud mental que estas personas están viviendo al momento de no localizar a su familiar. Y lo que menos pueden esperar es una atención digna, es una atención con el debido respeto por esa zozobra en la cual se encuentran. Por eso también es importante hacer un llamado al personal operativo de estas entidades que se encargan de atender en primera línea a las víctimas de esta situación de zozobra. Trátenles con empatía, trátenles con respeto, con solidaridad. Estas personas lo único que quieren es encontrar a sus seres queridos. Lo único que quieren, en el peor de los casos, es darle sepultura digna a sus familiares. Una vez se activa el protocolo por parte de la Policía Nacional Civil, van a tener que realizar todas las diligencias de investigación pertinentes. Y aquí hay otro mito que se habla mucho. Se establece, se le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo reporta en ese informe del que hemos hablado, de que las personas que llegan a denunciar las desapariciones están reportando que las autoridades les exigen la totalidad de datos para poder ubicar a la persona desaparecida. Este mismo protocolo dice de que la persona que llega a denunciar no está en la obligación de aportar toda la trayectoria o la dinámica que llevó a su ser querido a desaparecerse. Él aportará obviamente los datos que conozca, los datos que haya recibido en la comunicación o en la interrelación con su familiar. Pero no es de que no se va a abrir un caso, que no se va a iniciar una investigación si esta persona no ha logrado aportar algún dato. Se va a iniciar la investigación, dice el protocolo, y se va a iniciar la indagación pertinente. Luego se irán recopilando el resto de insumos que llevarán o que tendrían que llevar a las autoridades a realizar de manera correcta su trabajo y poder localizar a las personas desaparecidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este informe que hemos conversado, presentado la semana pasada, Situación de Derechos Humanos en El Salvador, plantea un exhorto al Estado salvadoreño y le dice que debe de promover la adopción de una legislación especial en materia de desapariciones en plena consulta con la sociedad civil, con las víctimas, que en este caso nos estamos refiriendo a quienes han sufrido esa situación o esa coyuntura de no encontrar a su familiar. Este llamado es bastante fuerte, el que hace la Comisión Interamericana. En tanto, dice que lo que debemos de hacer a nivel de país, a nivel de Estado, es precisamente unir esfuerzos en la búsqueda de crear un cuerpo normativo, una estrategia, una política que permita paulatinamente ir borrando del mapa la existencia de estos delitos que tanto luto y dolor siguen trayendo a nuestro país. Es importante también decirles, no se trata en este tipo de fenómenos, en este tipo de delitos, de buscar culpables. Lo que debemos de hacer como país es buscar soluciones, buscar respuestas, buscar trascender a un escenario donde cada vez menos familias pregunten
sin respuesta por el paradero de sus familiares y seres queridos. Seguramente habrá oportunidad de seguir abordando esta temática en los programas venideros. Para mí va a ser un gusto coincidir todos los martes con ustedes a partir de las 7 de la noche. Les espero el próximo martes para que sigamos abordando temas de coyuntura y les invito a que me sigan en redes sociales. Les reitero, en Twitter me encontrarán como Alvarenga Mártir, en Facebook e Instagram me encontrarán como Eduardo Alvarenga. Un verdadero gusto y honor haber conversado con ustedes esta noche. Cuídense mucho, sigan cumpliendo con las medidas de protocolo de bioseguridad por el tema del COVID-19. Recordemos que esta pandemia está lejos de irse todavía de nuestro entorno y por tanto debemos seguirnos cuidando. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.